Bueno, buenos días para todos. La charla que me tocó a mí, vamos a ver algo de manejo agronómico de soja en el sistema del este del país. Y lo que vamos a tratar de hacer es ver resultados, que algunos son de un proyecto que tiene más abarcativos a nivel nacional y otros en el este. Y estos fueron trabajos compartidos con Ignacio Macedo, Sara Riseto y José Terra. Así que agradecerles a ellos que fueron los que condujeron estos experimentos y los llevaron adelante. Bueno, un poco como en marco del cultivo en la región. Se escucha medio mal, ¿no? Bueno, algunas ventajas del cultivo en la rotación, que son, bueno, se reducen los costos de la preparación del suelo, mejoran en el manejo de las malezas. Entonces, a pesar de que estamos frente a una coyuntura difícil desde el punto de vista económico, y que en una región como es el este es difícil lograr márgenes positivos, hay una ventaja desde el punto de vista de la rotación del cultivo en el sistema y mejora la rentabilidad y la productividad en el arroz. Y algunas limitantes del cultivo en la región, que las limitantes están más asociadas a lo que son los suelos en esta región, que tenemos problemas de anegamiento por pobre drenaje, suelos con bajo intervalo hídrico que se secan rápidamente, y eso lleva más que nada a un problema típico, que es el de lograr buenas implantaciones, terminar con un buen stand de plantas y que eso no me comprometa al cultivo que voy a tener. Bueno, entonces como vamos a estar viendo algunos resultados, información que generamos en las últimas 3 zafras. Entonces me pareció pertinente ver un poco qué es lo que pasó con las precipitaciones, la distribución de las precipitaciones en estas 3 zafras durante el ciclo de cultivo. Entonces separamos lo que fueron las precipitaciones durante la primavera, que van a determinar más que nada la implantación del cultivo y las primeras etapas vegetativas. Y sobre el verano, en enero, donde en esta región donde se siembran, principalmente la siembra se concentra en noviembre, en enero es donde ocurre la mayor parte del crecimiento vegetativo. Y sobre febrero y marzo, donde se concreta el rendimiento, donde estamos ubicando principalmente el llenado de grano. Lo que vemos, bueno, que en la zafra 12-13, en noviembre tuvimos bajas precipitaciones, o implantar el cultivo con el suelo, con el agua que venía de octubre, y luego en diciembre excesos de lluvia, lo cual llevó a lograr un cultivo que tuvo disponibilidad hídrica durante el periodo vegetativo. Y luego en febrero vemos que hubo una precipitación acumulada para 33 de unos 150 milímetros, entonces estuvimos con disponibilidad hídrica en el mes donde se concentra el llenado de grano. ¿Qué pasó en las últimas 2 zafras? Bueno, la situación fue distinta desde el punto de vista que en noviembre, en la siembra tuvimos abundantes precipitaciones. En la zafra pasada, muy buenas precipitaciones durante el periodo vegetativo, se instaló un cultivo que parecía excepcional durante la etapa vegetativa, y luego esas lluvias pararon hacia febrero, donde era la etapa de conclusión de rendimiento, de llenado de grano. Entonces tuvimos 3 años que generaron ambientes bien distintos desde el punto de vista de la información que estamos generando. Entonces vamos a ver información que se generó en ambientes bien diferentes. Bueno, un poco antes de empezar con el manejo del cultivo en el sistema de secano, quería pasar por ver, bueno, cuáles son los potenciales de cultivo en la región, como forma de ver un poco sobre qué estamos trabajando, sobre qué potencial estamos trabajando. Esto es información que se generó con riego suplementario en distintos grupos de madurez que iban
de un material tan corto como es el 5009, algo largo como el Don Mario 68, para siembras de noviembre en 3 años, 2013, 14 y 15. Y lo que vemos que para esas siembras, de un ambiente donde se siembra en noviembre, el potencial de cultivo en un suelo que estaba representado por suelos deslomados estaba en torno a 4.000 kilos. Como todos sabemos, la soja es un cultivo que es muy sensible a los excesos hídricos. Acá lo que les muestro es uno de los tantos antecedentes que hay, que es una información de Arkansas, en donde muestra el efecto de 7 días y 21 días de anegado sobre la biomasa acumulada, el crecimiento de las plantas y el total de nitrógeno acumulado. Lo que vemos es que lo que primero se afecta y con mayor intensidad es la fijación de nitrógeno, en el nitrógeno acumulado. De los 7 días hay un efecto mucho más grande en el nitrógeno que en el crecimiento de las plantas. Entonces, ¿qué fue lo que evaluamos en estos ambientes? Lo que evaluamos es cuál es frente a esa situación que tenemos, ese ambiente que tenemos dado, cuál es la mejor estrategia de manejo en un ambiente como el de esta región, qué pasa en suelos de lomadas y en suelos de bajos. Y un poco para responder las interrogantes que nos planteábamos, donde encontrábamos falta de información para la región, era qué pasa, cómo es el comportamiento de distintos grupos de madurez y qué respuesta al arreglo espacial vamos a tener, qué lugar podemos encontrar en esas variables para reducir la probabilidad de bajos rendimientos. Entonces, en cuanto al comportamiento de los grupos de madurez, generamos información sobre ambientes que representaban lo que sería un suelo de lomadas y sobre ambientes que representaban lo que es un sistema arrocero sobre suelos de bajo. ¿Qué fue lo que vimos que pasó en el ambiente de lomadas, donde teníamos distintos materiales de ciclos bien contrastantes, algo bien corto, unos materiales intermedios, como son estos dos, y uno más largo, como es un material del grupo de madurez 6-8. Ese fue el comportamiento que tuvo el material 5009, donde el primer año hubo un mayor potencial, en el 2013. Ese fue el comportamiento de los grupos intermedios y de los grupos largos. Lo que vemos es que el año marca un potencial diferente, hay un escalón grande dependiendo de cómo fueron las condiciones del año, pero no hay una diferencia clara, significativa entre los grupos de madurez. No hay una ventaja clara por utilizar materiales más largos o más cortos en estas situaciones. En estas dos situaciones hubo diferencias significativas, en este caso a favor de un grupo intermedio, pero con diferencias mínimas significativas de pocos kilos. ¿Qué pasó entonces en bajos? Bueno, en las situaciones de bajo tuvimos dos sitios en la zafra 12-13, que estaban representados por un sitio en Charqueada, otro en Rincón. Los dos sitios tuvieron diferencias en el potencial de rendimiento, eran ambientes diferentes y hubieron diferencias significativas entre los grupos, pero no una tendencia clara de vuelta a una ventaja de materiales con diferente ciclo, diferente ubicación de sus periodos. Los ciclos en este caso estuvieron ubicados de menor a mayor. Esto mismo se repitió en la zafra siguiente, incorporando algunos materiales más, algunos con tecnología iPro, y se incorporó un material Ligra 6070 que tiene tolerancia a excesos hídricos, y si bien no tuvo diferencias significativas con el resto de los materiales, pero sí tuvo un comportamiento, una tendencia a mayor rendimiento. Bueno, entonces, en general lo que pasa es que hay problemas de implantación por las características del suelo, entonces logro coeficientes de logro de plantas muy bajo, y la situación típica es ver
un cultivo que luce de esta forma en las primeras etapas vegetativas, donde hay zonas donde quedan pocas plantas, zonas muy desuniformes, con muy pocas plantas. Entonces, nos preguntamos si hay lugar para reducir esa probabilidad de bajos rendimientos, producto de lograr un cultivo desuniforme, con baja stand de plantas, por el lado del manejo del arreglo espacial del cultivo. El comportamiento de una variable como es la población de plantas en un cultivo de soja, que como todos sabemos tiene una capacidad de compensación altísima por la ramificación que tiene, es algo de este tipo, donde la línea inferior representa lo que sería un mal ambiente, un ambiente con sequía terminal, la línea intermedia, un ambiente de potencial intermedio, y la línea superior, un ambiente de alto potencial. Entonces lo que nos preguntamos es si en una región, como es la región este, si está representada por estos dos ambientes, el ambiente de más bajo potencial, el intermedio, y si se repite este comportamiento donde las poblaciones óptimas están en torno a 300, 280, 300.000 plantas, y en el ambiente de bajo potencial, en la medida que incremento de la población, estoy teniendo un perjuicio en el rendimiento. Entonces, por ahí un poco las interrogantes son, ¿cuál es la mínima población que me permite no tener que tomar la decisión de resembrar el cultivo cuando tengo esas situaciones de muy bajo coeficiente de logro? ¿Y cuál es ese rango de poblaciones óptimas que no me va a estar perjudicando el rendimiento, que voy a estar pudiendo maximizar el rendimiento? Entonces, lo que evaluamos fue, generamos información con poblaciones contrastantes, diferentes materiales de ciclos diferentes, distintos grupos de madurez, representando un ambiente de lomada y ambientes de bajo, y esto lo hicimos durante 3 años de experimentación. Esto fue un poco la distribución que tuvimos en el ambiente de lomadas, que estaba representado por un sitio que teníamos acá en la sede de Viña 33. Y cada punto representa el valor de rendimiento para la población real lograda. Lo que vemos es que hay años que tenemos una dispersión más alta que otros en los rendimientos, pero la tendencia a una respuesta a la variable población en una situación como esta no fue clara. No vimos una tendencia a esa variable. La misma información, pero ahora separado para cada año, vimos una diferencia significativa en uno de los años donde el potencial fue mayor, como en el 2003, pero de vuelta, o sea, con DMS muy chicas. En general no hay respuesta a esta variable. El cultivo en un ambiente como este logra compensación y no hay una respuesta positiva por incrementar la población. O sea que en un cultivo que estábamos con una población muy baja, a través de la ramificación logra conformar un cultivo que alcanza los mismos rendimientos de una población un stand de plantas del doble o más. Un poco lo que estábamos viendo es la información promedio que pasa con diferentes ciclos, pero ahora sí vamos a ver, este comportamiento se repite entre ciclos diferentes, en aquellos ciclos que son más cortos, que tienen un periodo vegetativo menos extendido, van a tener menos capacidad de expresar esa compensación. En esta figura lo que vemos es, para cada uno de los colores, son las diferentes poblaciones que estábamos usando, que iban desde 15 hasta 45 plantas por metro cuadrado objetivo, y 4 materiales, uno de ciclo precoz, 2 ciclos intermedios y un ciclo más largo. En los 3 años en que tuvimos este tipo de ensayo. Y lo que vemos, de vuelta a lo mismo, no hay una interacción de cómo es el comportamiento de esos grupos de madurez con la población. Tanto el material corto como el más largo, los diferentes años, no tuvo diferencias asociadas a esta variable de manejo.
Entonces ahora, esto lo que vimos, ¿qué es lo que pasó con el comportamiento de esta variable en un ambiente como el que está representado por lo que son los suelos de lomada? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa en ambientes de bajo que estuvieron situados en un sitio en Charqueada, otro en Rincón, otro en Río Branco y otro en Séptima Baja, en diferentes años, 2013, 2014 y 2015. En Charqueada tuvimos un sitio en el 2013 y en el 2014, y donde acá ven la diferencia del rendimiento, del escalón que se marcó por el año, pero la tendencia a la respuesta a la población fue muy baja. Acá vemos lo que pasó en Rincón, donde en el año 2014, un año de menor potencial, de menor crecimiento del cultivo, vimos una tendencia más marcada a incrementar la población con rendimiento. El sitio de Río Branco lo tuvimos solo en el año 2013 y el sitio en la Séptima que estuvo en el 2015. Entonces, aún en las situaciones sobre suelos de bajo, de un sistema arrocero, en los lugares donde vimos diferencias significativas, fue únicamente en esta situación en Rincón, en el 2014, que era un cultivo de bajo potencial, un cultivo que no tenía esa capacidad de compensación. Y en el sitio de Charqueada, que no hubo diferencia significativa, y hubo solo una tendencia a incrementar el rendimiento. Un poco la misma información, pero ahora viendo, qué pasó con el rendimiento cuando miramos para cada uno de los puntos de la población real, del stand de plantas real que teníamos. Bueno, la tendencia esa que veíamos en el sitio de Rincón y Charqueada, vemos que era entre una cantidad de plantas, stand de plantas que iba de 10 a 30 plantas por metro cuadrado. O sea, vimos respuesta en esos casos donde el crecimiento del cultivo, marcado, ven los rendimientos que teníamos esos años, fue limitante y teníamos un stand de plantas muy bajo. Pero eso es variable, pasa algunos años, en algunas situaciones como esta, pero en esta tenemos una situación de bajo potencial y la respuesta no fue clara. O sea que la respuesta es variable y solo la vimos en algunos casos donde el crecimiento del cultivo estaba restringido. Esto se repite un poco a lo que es el comportamiento de esta variable en otras situaciones, en otras situaciones del país, donde generamos información de este tipo. Y teníamos sitios en Estanzuela, en Flores, sobre una situación de cristalino, y acá están sitios del este, sobre los bajos y sobre lomadas. Y reunimos más de 1000 puntos de stand de plantas y rendimiento logrado. Y en una situación como es en Estanzuela, que es sobre un suelo de alto potencial, la variabilidad que tenemos dentro de ese nube de puntos está dada por los ambientes, la suma de los ambientes de primera, de segunda, diferentes años, pero no por una respuesta a tener un cultivo con menos o más stand de plantas. Lo mismo que fue lo que estuvimos viendo para la situación sobre lomadas en el este, que tenemos variabilidad, el año marca rendimientos distintos, y estamos posicionados por aquí arriba, por aquí abajo, pero en una respuesta a la cantidad de plantas. Y donde había una tendencia en esas situaciones más restrictivas, donde el crecimiento del cultivo podía estar restringido por el ambiente. Entonces, es típico ver una situación de este tipo. Esto había sido no la zafra pasada, claramente, porque en esa situación teníamos un cultivo excepcional por la capacidad de crecimiento que tenía. Esto ha sido otro año, era cómo lucía el cultivo, una foto por mediados de enero. Entonces, en esas situaciones donde sí podíamos tener respuesta, ¿qué es lo que está pasando con el crecimiento del cultivo? Que lo podemos ver a través de la cobertura que hace del suelo. Esto es información que generamos sobre un suelo de cristalino en una situación de segunda, en la zafra pasada, que podía estar representando
lo que sería una situación donde se restringe el crecimiento sobre un suelo de bajos. Esa es la curva de crecimiento vista a través de la cobertura del área foliar del cultivo, en tratamiento donde teníamos 10 plantas por metro cuadrado, donde teníamos 20, 30, 45, 60. Lo que vemos es que en esta situación, lógicamente, como el cultivo no tenía capacidad de crecer, no podía compensar y no podía lograr una cobertura para llegar a los estados reproductivos con un cultivo aceptable. Y el índice de área foliar crítico, o sea, donde el cultivo está cubriendo totalmente el suelo, está interceptando la mayor parte de la radiación, estaría ubicado aproximadamente por aquí, 3,5, 4. O sea, en estas situaciones estamos con un cultivo que estaba sobre los estadios reproductivos, que no cerraba la entrefila con un cultivo ralo, digamos. Otra variable que, alguna experiencia que tuvimos en el este, vimos una tendencia a incrementar el rendimiento, y esto lo vimos en otros experimentos, es cuando en esas situaciones donde tenemos restringido el crecimiento, acercamos la hilera y reducimos la probabilidad de tener un cultivo desuniforme o un cultivo con poco stand de plantas, producto de que mejoramos la uniformidad del cultivo y se logra una cobertura más aceptable. Estos fueron algunos resultados que tuvimos sobre un suelo que en realidad era un suelo de buen potencial, porque era un sitio que teníamos en estanzuela, en la zafra 1314, y donde poníamos en segunda. ¿Por qué? Porque va a ser una situación donde el crecimiento vegetativo va a tener menos chance de compensar, porque el periodo vegetativo es más corto por el momento en que se ubica, y combinábamos una población normal, una población alta, y acercábamos la hilera hasta 0,19. Y vimos una mejora en el rendimiento por el acercar la hilera. Esta experiencia la repetimos el año pasado, en la zafra pasada, donde teníamos también de nuevo una población intermedia y una alta, ahora 3 distancias entre hilera, 0,19, 0,40 y 0,50, y veíamos la misma tendencia. Esto estaba asociado al crecimiento que tenía el cultivo, que en aquel cultivo donde tenía restringido el crecimiento, en una situación de segunda, con mayor distancia entre hilera, no llegaba a compensar. Bueno, y terminando, el comportamiento de los grupos de madurez, lo que vimos en esta región, en verdad no difirió de cómo es ese comportamiento en el resto del área agrícola. Varía dependiendo de cómo es la situación hídrica cada año en el momento en el que se está definiendo el rendimiento. Si bien no se constataron diferencias significativas a favor del material con tolerancia a exceso hídrico, ese que estábamos viendo, sí vimos una tendencia a mejor comportamiento. Tanto en la situación de mejor potencial, como representada por los suelos de lomada, como los de bajo, por encima de las 25 plantas por metro cuadrado, no hubo respuesta al incremento de plantas. En aquellas situaciones donde veíamos una respuesta al rendimiento, era en situaciones donde el cultivo realmente estaba muy ralo, con muy pocas plantas, pero asegurando un stand de plantas por encima de 25 plantas no estaríamos perjudicando el rendimiento. En estas situaciones, que son en esta región donde la etapa de implantación del cultivo es problemática, es esperable obtener un beneficio por acercar la hilera, por lo que veíamos que es típica la situación de lograr bajo stand de plantas, tener mucha área con el cultivo muy desuniforme, muchas áreas donde no hay plantas. Y bueno, en un año donde la probabilidad de precipitaciones, como estuvimos viendo, en la primavera es muy alta, es relevante tomar decisiones que incrementen las chances de lograr una implantación de cultivo aceptable.
más que nada en esta zona principalmente, pensando en la limitante del suelo, en la limitante de drenaje, y que en general es un problema la implantación de cultivo cuando tenemos altas precipitaciones en esas etapas. Y diversificar la fecha de siembra, sembrando parte del área lo más temprano posible, podría capitalizar los pronósticos para el año. En un año donde vimos que hay alta probabilidad que tengamos lluvias por encima de lo normal, pero en la primavera, sembrando lo más temprano posible y esos ciclos más cortos, parte del área, podemos llegar a estar capitalizando esas precipitaciones, ya que esos grupos van a estar concretando el rendimiento, llenando el grano, sobre el final de la primavera e inicio del verano. Muy bien, sería por ahí, gracias.